A mí hay muchas cosas que papá me decía y yo decía, yo rechazo eso. Porque mi papá no era convertido cuando yo era jovencito. Y yo tenía que sacar esa cubierta. Y mamá decía, no, no es así, mi hijo. La Biblia no dice eso. Y tenía que sacar esa cubierta de las fortalezas mentales. Mi alma, yo te creo, yo te creo. Vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 8. Si no encontrás Génesis, está mal tu situación ya, ¿eh? Bueno, ¿verdad, Bernita? Génesis capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿qué pasó? En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Amén. Hoy ya tenemos dos alternativas en las tormentas, como la que pasó Noé. Yo creo que Noé, hablando en un sentido humano, pasó la mayor tormenta que un ser humano puede pasar. 150 días en un arca, con olor a excremento de animales. Imagínense un lugar cerrado, sin ventana. Solamente tenía una ventana que daba hacia el cielo. No tenía ventana, ventilación al costado. Y ahí estaba Noé, zozobrando, moviéndose con su arca que le dio Dios. Que le tomó, ¿cuántos años preparar? ¿Quién sabe? 100 años, hermano, imagínense. 100 años le costó preparar un arca. 100 años Noé predicó, no se convirtió un alma. Imagínense la dureza de los corazones. 100 años que, como yo dije una vez en un mensaje cuando hablé de la esposa de Noé, 100 años que ella tuvo que soportar como mamá que de repente a sus hijos le hicieran bullying en la escuela. Vos sos hijo de aquel loco que está construyendo un arca. Era el primer arca que existía sobre la tierra. No había llovido nunca. Y encima Noé iba y predicaba de una inundación, que se arrepintieran. Y todos se burlaban de él. Se casaban y se daban en casamiento. Lo dijo el propio Señor Jesús. Y Noé estuvo en esa arca, hermanos, 150 días. ¿Y qué pasó? Era un tiempo difícil. Y vos y yo, en nuestras tormentas, tenemos que enfocarnos. ¿Enfocarnos en qué? ¿En la tormenta o enfocarnos en los propósitos de Dios? Y yo, no hay otra alternativa. No hay una columna al medio. Enfocarse quiere decir la capacidad que yo tengo de poder centrarme en una cosa. Por ejemplo, hay las cámaras. Las cámaras tienen que centrarse y se enfocan. Utilizan mucho los fotógrafos el término enfocarse. ¿Por qué? Porque tiene que apuntar en un punto bien determinado. Eso es un enfoque. Y vos y yo tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere o enfocarnos en la tormenta. Todos pasamos tormenta, todos pasamos dificultades. Pero vos y yo tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Versículo 13. ¿Qué tenemos que hacer para enfocarnos en los momentos difíciles? Primero, deja que pase el año 600 de tu vida. Dice la Biblia, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, Noé, cuando tenía 600 años, porque en aquel entonces las personas vivían 900 y algo de años. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años y era el hombre más viejo que existió sobre la tierra. Y Noé tardó 100 años en construir el arca. Y el año 600 es un año muy peculiar, porque el número 6 en la Biblia representa todo lo que corresponde al hombre, todo lo que corresponde a lo humano, todo lo que corresponde a lo terrenal. Síganme por favor, amén. Todo lo que corresponde a lo terrenal. Eso es algo tan fuerte en la Biblia. Por eso el número del anticristo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 6, 6, 6. Porque el 6 representa como un número diabólico, el número del ser humano.
el número terrenal. Entonces el 600 representa al hombre. Y Noé comenzó a los 600. Y en el año 600 para Noé fue un año difícil. Un año que verdaderamente era un desafío para él. Era el año del diluvio, del castigo de Dios. Noé pasó prácticamente en los últimos días del año 600 estando justamente en la zozobra, en esa arca. Era el año del encierro. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado? Yo no sé hace cuánto tiempo de repente te encerraste. Hay personas que no vencen su depresión y que nosotros estamos tratando con ellos, porque no pueden pasar sus 600, no pueden pasar su dificultad, no pueden pasar la lucha, ese diluvio que está pasando. Y hay hijos de Dios que inclusive hasta pensaron, ¿qué cosa? Pensaron en suicidarse. Y eso no es lo que Dios quiere. Hoy ya tenemos que enfocarnos en Dios. Amén o no amén. Y el año 600 era el año del encierro. No te encierres. No te encierres. Necesitas ayuda. Busca ayuda. Para eso tenés líder. Para eso tenés célula. Para eso tenés pastores. La iglesia pone todo a tu disposición. Una persona se encierra por orgullosa. Pero vos y yo necesitamos ayuda. Yo como pastor también necesito ayuda. Y yo tengo mis consejeros. Porque no podemos andar encerrados. Amén. El año en donde justamente él flotaba con toda su familia, que es lo único que tenía que hacer en el arca. Él no podía remar, él no tenía motor, él no tenía nada. Lo único que Noé podía hacer era flotar en medio del diluvio. ¿Cuánto se sintió alguna vez flotando? De repente está en piloto automático, ya no sabe qué hacer con el tema de las deudas, ya no sabe qué hacer de repente en el tema matrimonial, ya no sabe qué hacer de repente con sus hijos, ya no sabe qué hacer de repente con su empresa, ya no sabe qué hacer de su vida. Y es como que uno flota. ¿Te pasó eso alguna vez? A mí me pasó. A mí me pasó. Que uno de repente está durmiendo y no sabe, ya no duerme. Y ahí uno comienza a contar cada una de las hileras de este cielo raso. Y yo sabía cuántos cielos rasos tenía mi techo en aquel entonces. Era el año que yo flotaba, que yo no podía salir. Y dice la Biblia, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba. ¿Qué es lo que hacía Noé? Flotaba. ¿Cuántos van a vencer eso en el nombre de Jesús? Amén. Digan conmigo, yo no me voy a ahogar, yo voy a vencer. Era el año hasta donde la paloma la abandonó, dice la Biblia, y esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, y la cual no volvió ya más a él. Hasta parecía, en un sentido espiritual, hasta como que el Espíritu Santo la abandonó. La paloma representa al Espíritu Santo. Y era un tiempo demasiado difícil para Noé. Pero vos y yo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Quizás está pasando un momento difícil. Quizás está pasando un momento de incertidumbre. Decir al que está a tu lado, deja de flotar ya. Amén. Amén. Deja de flotar ya. Tenemos que salir en victoria de nuestra arca. Tenemos que ver la victoria del Señor. Hay gente que pasa toda su vida flotando, hermanos. Y nunca pisa tierra firme. Vos y yo tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Quizás está pasando una situación así. Cantares capítulo 8 versículo 7 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice. Pero está hablando del embate que recibimos por la tormenta, por las muchas aguas. De repente nos sentimos encerrados. 2020 nos sentimos encerrados, ¿verdad que sí? Yo salía todo el día porque era director de radio. Soy director de radio y cuando me paraba la policía utilizaba eso para poder predicar y estar acá en la casa del Señor y orar por cuantos venían a la mañana. Y nos daba gusto, hermano. El mundo se encerró. Subió el nivel de depresión en los niños por estar encerrados. ¿Sí o no? Nadie quiere andar encerrado. Y vos y yo vamos a vencer y vamos a salir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Acaso el Señor se olvidó de Abraham? ¿Acaso el Señor se olvidó de Noé? ¿Acaso el Señor se olvidó de Abraham que no tenía hijos
y que tenía 100 años y no podía tener hijos. Dios no se olvidó, aunque Abraham de repente estaba pasando ese momento difícil. Dios no se olvidó de Abraham y él recibió la promesa. Dios no se olvidó de Jacob, a pesar de que tenía un suegro que por 20 años le estafó, día tras día le estafaba. Pero Dios no se olvidó de Jacob, aunque él estaba flotando, no sabía qué hacer. Pero va a llegar el momento en que Dios va a decir: ¡basta! Termina este diluvio en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano y diga: Dios no se olvidó de mí. Diga con convicción otra vez: Dios no se olvidó de mí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dicen: amén. Yo recibo esta palabra. Porque el diablo hace todo lo posible. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuánto vio en la película La Pasión de Mel Gibson? A ver, ¿cuánto vio en esa película? Cuando el Señor Jesús estaba siendo azotado, hay una imagen muy fuerte en la película, que aparece como el diablo con un hijo más diabólico que él. ¿Verdad que sí? Horrible. Yo soy feo, pero yo reconozco cuando otro es más feo que yo. ¿Verdad? Y ahí, hermano, aparecía como diciendo: mira cómo yo le cuido a mi hijo. ¿Y dónde está tu papá que no te cuida? Era el mensaje subliminal de la imagen. ¿Ustedes vieron eso? Dios no se olvida de ti. Dios no te va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitar la cubierta del arca. Dice la Biblia: y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. La cubierta del arca se ponía en el lugar en donde estaba el capitán. Era como un protector. Era como de repente una cubierta de piel de animales para que de repente no le entre el sol. Y Noé, ¿qué es lo que hizo? Él quitó la cubierta del arca. Ella no quería que esa cubierta le tapara. Ella no quería que esa cubierta ahí interfiriera en la visión. Porque si vos y yo no quitamos la cubierta que está sobre nuestras mentes, que está en nuestros corazones, si no quitamos esa cubierta, nunca vamos a poder ver lo nuevo de Dios. Nunca. Hay gente que vive en lo viejo de Dios. Tenemos que quitar la cubierta. Tenemos que contemplar el nuevo amanecer. La Biblia dice que por la noche puede ser el lloro, pero por la mañana va a venir un nuevo día. Amén. Quitar la cubierta para entrar en victoria en este mes de agosto, y para entrar en victoria cada día de tu vida. Amén. Si no quitamos las cubiertas de nuestras vidas y de nuestras mentes, hermanos, entonces no vamos a experimentar lo nuevo de Dios. Si vos estás con la cubierta ahí sobre tu cabeza de lo que te dijo tu abuelita con tradiciones y religiosidades, no vas a contemplar lo nuevo de Dios. Si vos no quitas la cubierta que está sobre tu cabeza: pobrecito yo, no valgo luego yo, no puedo luego yo, ay, sin ya. No, tenés que quitar eso. Amén. El quitar la cubierta es para entrar en victoria. Por ejemplo, ¿cuál es la cubierta? Sacar las fortalezas mentales. La cubierta de las fortalezas mentales. Esto quiere decir una mente renovada. Pongan así su cabeza, sobre su frente, su mano sobre su frente, digo bien, y digan: en el nombre de Jesús, yo proclamo que en Cristo tengo una mente renovada. Amén. Amén o no amén. Renuncia a esas fortalezas mentales. Y yo sé de que hay cosas que tu papá te sembró en tu mente. Hay cosas que tu papá ahí colocó en tu corazón, que tu mamá hizo lo mismo. A mí hay muchas cosas que papá me decía y yo decía: yo rechazo eso, porque mi papá no era convertido cuando yo era jovencito y yo tenía que sacar esa cubierta. Y mamá decía: no, no es así, mi hijo, la Biblia no dice eso. Y tenía que sacar esa cubierta de las fortalezas mentales. Amén. No seamos como esos israelitas que salieron de Egipto, pero ellos seguían con la cubierta sobre sus cabezas, la cubierta de esclavos. Y a pesar que ellos eran libres, se comportaban como esclavos. Y decían: yo quiero y extraño el pepino, yo extraño el brócoli, extraño la lechuga, la cebolla. ¿Quién puede, como ya dije en un mensaje, quién puede extrañar cebolla, hermano?
A mí me gusta la cebolla, como cebolla, pero jamás para llorar por cebolla. Nunca. Por dulce de leche puede ser, pero por cebolla no. Amén. Y ellos lloraban porque eran libres, pero tenían mentalidad de esclavo. Y hay gente, hermano, que está en la casa de Dios. Gracias a Dios no son ustedes, pero que tiene mentalidad avara, una mentalidad de esclavo. Una mentalidad que no se puede, una mentalidad, y está ahí con sus fortalezas mentales. Hay que echar eso en el nombre de Jesús. Amén. Yo proclamo que tu mentalidad es nueva, que voy a tener una mentalidad de conquistador, de vencedor, y que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Amén. Segundo, la cubierta de la rebeldía. La cubierta de la rebeldía te impide ver el nuevo amanecer. Si tenés un corazón rebelde, ¿conocen la historia de aquel hijo rebelde? Y su papá le dijo, de castigo, te vas a sentar en esa silla de castigo. ¿Vos aplicaste la silla de castigo, Flavia, alguna vez? ¿No? Romina hace con Derek. No le cuenten eso, bueno. La pastora Romina, vaya a sentarse ahí. Y no se mueva hasta que yo no lo autorice. Y zapatea. La peor cosa para un hiperactivo, un niño hiperactivo, es que se siente en la silla de castigo y no se puede levantar de ahí, porque si no va a ligar más. Y entonces el chico que era rebelde le dice a su papá, vaya a sentarse en la silla de castigo. No me voy a sentar. ¡Pah! Liga. ¿No te vas a sentar? No me voy a sentar. ¡Pah! Liga. ¿Verdad? 3 veces liga. Y después ya se da cuenta que va a seguir ligando si no se sienta. Y le dice a su papá, está bien, papá, me voy a sentar, pero en mi corazón yo sigo parado, dice. Es el rebelde. ¿Me entiende? Es el rebelde. ¡Guau! Hace todo. Sí, pastor. Sí, mi líder. Pero adentro dice, da ya pomo ay, da cambiamos ay. Es el rebelde. Por afuera te dice todo bien, tranquilo, pa. Pero por atrás te va a clavar también sin ningún problema. Es el rebelde. Porque esa es la actitud de los hijos del diablo. El primer rebelde surgió en el cielo. Y los rebeldes son hijos del diablo. Y les cuento algo. Uno de los pecados más difíciles para convertirse es la rebeldía. Hay gente que su rebeldía ya no tiene vuelta atrás. Ese es otro tema. Pero qué importante es sacar la cubierta a la rebeldía, hermano. Y no renunció a la cubierta de la rebeldía. Él podría haber dicho, Señor, ¿por qué yo? Yo tengo que soportar esto, el olor y sacar todo el día el excremento, los animales. Yo no sé en dónde tirar, porque no podían tirar afuera. Antes tenían un compartimiento y tiraban allí. Pero imagínense el olor que había en ese lugar. Y pues, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué lo que a mí me pedí no le pedí, no sé, allá a Isabelino, a otro? ¿Por qué a mí? Muchas personas con talento en el reino de Dios hoy no le están sirviendo a Dios por rebeldía. ¿Cómo van a ministrar con un corazón rebelde? ¿Cómo van a liderar con un corazón rebelde? ¿Cómo van a ser sus hijos espirituales? ¿Cómo se van a llamar? Rebelditos. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque está el líder, está el discípulo. Entonces, vos y yo tenemos que cortar eso en el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Y siempre el diablo va a trabajar. Por eso, lo primero que hizo el diablo con el Señor Jesús es tratar de llevarle a la rebeldía. En Mateo 4 le dijo, adorame, rebelate contra Dios. Adorame, comé. ¿Por qué no comé? Como diciendo, rebelate contra Dios y obedeceme a mí. Ese es el diablo. Y si él le propuso eso a Jesús, ¿acaso no te va a proponer a vos o a mí? Claro que sí. Digan conmigo, pongan los sus manos en su frente y digan, en el nombre de Jesús. Vamos fuerte, digan, en el nombre de Jesús, en esta noche, en este viernes, yo echo fuera de mí toda cubierta, toda mentalidad de rebeldía. Fuera en el nombre de Jesús. Y dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Quita esa cubierta.
para entrar en victoria en un nuevo año, para entrar en victoria en un nuevo tiempo, para entrar en victoria en un nuevo día, para entrar en victoria en un nuevo mes. Tercero, tener una visión renovada. La visión renovada es ¿qué cosa? Y quitó Noé la cubierta del agua. Perdón, acá puso las aguas se secaron. Bueno, vamos a hablar de las aguas se secaron, sin ningún problema. Tercero, proclamar, las aguas se secaron. Amén. Las aguas se secaron sobre la tierra. Qué importante es nuestra proclama, mis queridos hermanos. Las aguas se secaron sobre la tierra. Llegó la noticia. La noticia es, ya no hay diluvio. Bajó el agua, porque el agua creció. Y ustedes saben que está comprobado científicamente que hubo un diluvio. Por eso en grandes montañas se encuentran fósiles de peces que jamás podrían haber llegado ahí si no hubiera habido un diluvio, si las aguas no hubieran crecido tanto. Entonces, las aguas se secaron y llegó la noticia. Se fue el diluvio. ¿Cuántos dicen amén? Proclame, yo como conquistador, y diga, yo voy a ver que las aguas se secaron. Amén. Eso es ver que verdaderamente vencimos el diluvio, vencimos la tormenta. Ahora, deja de hablar tanto tu diluvio y deja de hablar tanto de tu tormenta. Y yo quiero colocar esto. No sé si mencioné ahí, pero nunca, nunca, nunca el diluvio y la tormenta pueden ser mi estilo de vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nunca puede ser el estilo de mi vida. ¿Eso qué quiere decir? Eso que yo no tengo que vivir con el diluvio, pensar en el diluvio, hablar del diluvio, comer con el diluvio y dormir en el diluvio. Yo tengo que proclamar, las aguas van a salir, las aguas se van a secar. Yo voy a pisar tierra firme. Yo voy a llegar a la playa de Victoria. Yo voy a llegar a la playa de la Conquista en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo tenemos que hacer eso. Digan conmigo, no hay diluvio tan grande. Vamos con fuerza. No hay diluvio tan grande que no tenga un fin. Otra vez, no hay diluvio tan grande que no tenga un fin. Y Dios dice, bueno, basta ya. Ya Pucuma, ya está bien. Ya está bien con este diluvio. Hasta aquí nomás. Pero ese diluvio se termina cuando el Hijo de Dios se aferra fuertemente de él. Porque hay gente que vive, nació y murió con su diluvio. Familias que viven así, hermano. Vos le conociste allá en el 2001 en problemas, en desastre. Hoy 2025, peor el desastre. El diluvio sigue creciendo. Y vos y yo no puede ser un estilo de vida, vivir en ese embrollo financiero, vivir en esa pelea matrimonial, vivir siempre en esa pelea con los hijos. Ese no puede ser nuestro estilo de vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vos y yo tenemos que proclamar, las aguas se secaron. Es una proclama de victoria. Amén. Abraham, hermanos, llegó un momento que se escuchó la noticia. Las aguas de la esterilidad se secaron a Abraham. Vas a ser papá. 100 añitos nomás tenía y fue papá. Amén. Ahí vos y yo tenemos que abrazar la promesa de Dios y aferrarnos fuertemente del Señor. Amén. 40 años Jacob y Esaú se pelearon hasta que Dios dice, bueno, basta ya. Las aguas se secaron y se encontraron Jacob y Esaú y se abrazaron y se perdonaron. Nunca más caminaron juntos, pero se perdonaron. Las aguas se secaron. Amén. Pablo y Silas fueron azotados en la cárcel, pero Dios dice, acá se acaban las aguas y son libres en el nombre de Jesús. Y envía su terremoto como diciendo, las aguas se secaron. Amén. Entonces tenemos que proclamar eso en el nombre de Jesús. Y por último, vamos al último punto.
Vos y yo necesitamos una visión renovada. Levante su mano y diga, yo necesito una visión renovada. Dice la Biblia que miró, dice la Biblia. Miró Noé y él vio todo eso. Cuando vos y yo tenemos la visión renovada, vamos a marchar en victoria. Y como conclusión, levante su mano y diga, yo necesito cuidar mi bendición. Noé cuidó su bendición. Noé no dijo, bueno, ya pasó, o me ema, ya le serví demasiado a Dios, ya está bien. 150 días en diluvio, 100 años de mi vida usé para hacer un arca. Ya le serví demasiado a Dios. Yo ya escuché cuánta gente que dice así. Pastor, voy a tomarme un descanso. Ya, demasiado. Ay, estresada. No. En el reino no hay jubilación. Y Noé salió del arca. Y lo primero que él hizo fue edificar un altar a Jehová. Y él tomó un animal limpio. ¿Qué es lo que no había en la tierra, hermanos? Animales ya no había, a excepción de los que estaban en el arca. ¿Qué quiere decir? Que eran especies muy valiosas. Pero cuando a Dios le damos algo, tiene que ser lo valioso. Nunca le des al Señor tu vuelto. Dale al Señor lo valioso siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Él no dijo, voy a agarrar un cuervo. El cuervo no vale tanto. Voy a agarrar un halcón que de repente quiere comer solamente carroña. No, yo voy a agarrar lo limpio, lo mejor para Dios. Y le ofreció holocausto en el altar. Y gracias a la ofrenda de Noé, ahí como está hablando César de la importancia de la ofrenda. Gracias a la ofrenda de Noé, hoy ya no tenemos diluvio en la tierra. Porque dice que Dios percibió lo grato. Y ya no hubo diluvio. Y Dios dijo, voy a colocar mi arco entre las nubes. Y cada vez que llueve y vos ves el arco iris, es un testimonio de la ofrenda de Noé. Con eso Dios, al ver ese arco, dice, yo veo el desastre espiritual que todavía hay en Ciudad del Este. Yo veo toda la maldad que le están haciendo a mis hijos en Asia, en África, en otros países. Pero yo hice un pacto con Noé. No voy a mandar otro diluvio para destruir la creación humana. Todo es por una ofrenda, porque Él cuidó su altar a Dios. Recibiste tu milagro. Te casaste por fin, después de haber orado tanto. Cuida tu matrimonio. Por fin podés tener tu hijo. Cuida. No me puedo ir a la iglesia ahora porque ya tengo hijo, te dice. Recibiste el vehículo, que ese vehículo sea para venir a la casa de Dios. Amén o no amén. Cuida tu bendición y no la pierdas. Amén. ¿Cuántos van a proclamar las aguas se secaron? Amén. ¿Cuántos van a proclamar esa victoria del Señor? En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, por favor.